encuentra aquí más que bien acompañada con nuestro amigo. Si usted es fanático de los libros, le gusta de la lectura, bueno, pues aquí se encuentra conmigo nuestro amigo Jonathan Hayashi. Buenos días. El H no suena, ¿no? Pero aquí sí. Aquí sería Ayachi, es verdad, pero sí, en Japón sí es Hayashi. Sí. Ay, pues pero pues estamos en México, sí es cierto, qué payaso en soy. Estamos en México. Bienvenido, Jonathan, como Gracias. siempre, otra excelente sugerencia. Sí, en esta ocasión no es un libro que tienes que leer como que de principio a fin obligatoriamente acabártelo en una sola, porque es sobre entrevistas de grandes personajes de la historia. Estamos hablando de capos, de artistas, de cantantes, de pintores, de políticos, que a través de la historia han dejado su huella de algún modo. Entonces, ¿cuál es el libro del día de hoy? El que traes como sugerencia. Las grandes entrevistas de la historia. Por supuesto que son grandes autores y escritores, tanto de revistas como de columnas. Es una edición de Christopher Sylvester. Entonces, él recopila todos estos diarios para poder analizar. En este caso, vamos a hablar de un ejemplo, Al Capone, por ejemplo, ¿no? Entonces, él te va una introducción sobre, primero, quién es el que entrevista y ahora el entrevistador. En este caso, Al Capone. Para empezar, él dice, no se llama Al Capone, se llama Alphonse Capone. Él es una persona desde muy pequeña, muy movida, ¿no? Como muy movida. Para empezar, estudia en la escuela pública número 7 de Nueva York. Es compañero de otro capo famoso, Lucky Luciano. Entonces, él empieza, que en realidad se apellida Lucania, ¿no? Entonces, esta persona empieza a crecer y empieza a aislarse y luego se va a bandas que hacen maldades, ¿no? A bandas que matan gente, etcétera. Entonces, por ejemplo, en una de esas partes donde el líder lo arrestan y él se va para otra organización y toma el control. Si al líder de la otra banda lo intentan matar y se retira, él toma esa organización. Entonces se va formando. Sí, se va formando como líder, como un poder muy grande, ¿no? Entonces, cuando él se enfrenta a la sociedad, él se muestra como muy formal. Sí. Como una persona muy respetada, con una ideología y una postura anticorrupción, anti-vandalismo. Entonces él empieza a crearse esta fama. Por ejemplo, él paga los comedores de la gente pobre, le hace fiestas a los niños en Little Italy, en Nueva York, para darles regalos, para darles comida. Entonces, es como el Robin Hood. O sea, por un lado es malo, pero no es tan malo. Correctamente. Por otro lado es bueno. Así es. Entonces, él empieza a hacer esto. En 1931, con toda esa fama que él tiene de, yo soy anticorrupción, etcétera, descubren que él no está pagando impuestos. Entonces le ponen una condena de 11 años de prisión, que para aquel entonces era la máxima condena jamás impuesta por evasión fiscal, ¿no? Wow. Entonces le ponen 11 años, lo llevan a Alcatraz, a distintas prisiones federales, donde los otros reos, al saber que ya está a su disposición de ellos, lo patalean, lo humillan, lo amenazan. Entonces a él le da en 1939, 1940 una neurosífilis, que es una enfermedad muy grave que finalmente nomás logra tener 9 años de prisión. Lo sacan y así como no cumple los 11 años, con toda su arrogancia, con todo su odio, decide irse a vivir a una mansión que tiene en Miami con su familia y con su esposa, donde para 1940 ya se empieza a grabar en una etapa terciaria su enfermedad y fallece. Entonces él fallece a la edad de 40 años, ¿no? Entonces, sí, pero lo curioso aquí es el que lo entrevista, Cornelius, así se llama el señor Cornelius Vanderbilt, tiene muchas historias de cómo él lograba llegar a Al Capone. Porque, por ejemplo, hablando ahora de Cornelius, del señor Cornelius, cuando él quiso entrevistar a Hitler en Europa, él es de Estados Unidos, pero viajó mucho por Europa, decía, ¿cómo puedo yo hacer que me entrevistara a Hitler? Es muy importante. Entonces vio a un policía y agarró un tabique, un ladrillo, lo aventó contra una ventana y lo arrestan, y ya adentro soborna a los policías europeos para que lo pongan en la celda junto a Hitler y ahí poder entrevistarlo. ¿Cómo lo hizo con Al Capone? Por ejemplo, él, la primera vez que fue a entrevistar a este capo fue con el líder, con el gerente de un hotel, y le dejó un papelito doblado y le dice, si en 40 minutos no regreso, ábrelo y lo lees. Si regreso antes, ni lo leas. Wow. Entrevista a Al Capone, se hace larga, se hace muy amena la plática de Al Capone, finalmente muy formal y muy serio. Y duran horas, ¿no? Entonces, para cuando sale, ya está media policía
esperando porque había secuestrado. O sea, el papelito decía, me tienen secuestrado, oye, no me dejan bajar. Pues hasta cierto punto tiene así como mucha... Sí, tiene mucha historia. Yo me emociono con los datos. O sea, sí, no, o sea, hasta yo ya me emocioné nomás con lo poco que platicas, ¿no? Porque pues tampoco se lo va a platicar para que usted lo lea. Hay muchas cosas. ¿Hacia quién va dirigido? Hacia todos, hacia el que estudie periodismo, hacia el que estudia comunicación, hacia el que estudia historia. Y tiene una lectura digerible. Sí, demasiado digerible, perfecto, con datos. Si no entiendes algo, vienen asteriscos o vienen paréntesis donde te explica qué es cada cosa. Muy bien, Jonathan. Rápidamente, tu Facebook, ¿cómo te pueden contactar las personas que quieran compartir contigo acerca de esta afición de la lectura? ayashird@gmail.com, HAYASHI latina rd@gmail.com. Ya me han llegado correos, gracias por eso. Que ya lo creo. Y ese es edición Aguilar. Hay una edición de bolsillo que es más pequeño por si lo quieres traer como en tu mochila más fácil. Sí. Y bueno, las grandes entrevistas de la historia, una edición de Christopher Sylvester. Sí. Maravillosamente. Pues está Al Capone, John Lennon, Freud, Hitler. Entre muchos, los grandes. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Te esperamos la próxima semana. Claro que sí. Con otra excelente sugerencia.